En nuestras lecciones anteriores exploramos la obra de Wilhelm Wundt, el fundador de la psicología experimental. Hoy nos detenemos en su discípulo más influyente y, a la vez, más infiel. Edward Bradford Titchener fue un británico que se formó en Leipzig, pero que desarrolló su carrera en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Allí fundó una escuela que bautizó con un nombre hoy célebre, el estructuralismo psicológico. Titchener se presentó como el fiel heredero de Wundt, pero en realidad transformó su legado de un modo tan profundo que el maestro probablemente no lo habría reconocido. Eliminó la percepción, la síntesis creadora y la causalidad psíquica. Conservó el método experimental y la introspección, pero los llevó a un extremo que Wundt nunca habría aceptado. Su objetivo fue diseccionar la mente en sus elementos más simples, del mismo modo que un anatomista disecciona un cuerpo. Hoy examinaremos su propuesta, sus razones y las controversias que la rodearon. La pregunta que Edward Titchener se formuló a finales del siglo XIX era tan ambiciosa en su enunciado como rigurosa en su método. ¿Cuál es la estructura última de la mente? ¿Es posible descomponer la experiencia consciente en sus elementos más simples, del mismo modo que la química descompone un compuesto en sus átomos? Titchener creyó que sí, y dedicó su vida entera a construir una psicología que fuera, ante todo, una anatomía de la conciencia. El problema tenía dos caras. La primera era metodológica. ¿Qué herramienta permite acceder a los elementos de la conciencia sin distorsionarlos? Titchener respondió: la introspección, pero no la introspección casual de quien reflexiona en un sillón, sino una introspección sistemática, practicada por sujetos entrenados durante meses. La segunda cara era teórica. ¿Cuáles son esos elementos? Titchener propuso tres: las sensaciones, las imágenes y los sentimientos. Todo lo que experimentamos, por complejo que parezca, se reduce a combinaciones de estos tres tipos de componentes. Al hacer esta propuesta, Titchener se apartaba de Wundt de un modo decisivo. Conservó el laboratorio y la introspección, pero abandonó la percepción, la síntesis creadora y la causalidad psíquica. Para él, la mente no era una actividad que unifica, era una estructura que podía ser diseccionada. Para estudiar a Titchener disponemos de una obra publicada que es, en sí misma, un testimonio de su obsesión por el rigor. La obra que le dio fama mundial fueron los 4 volúmenes de Psicología Experimental, publicados originalmente en inglés entre 1901 y 1905. Conocidos como los Manuales de Laboratorio, de Titchener, estos libros se convirtieron en la Biblia del método experimental para toda una generación de psicólogos americanos. En 1908 apareció su Psicología de los Sentimientos y de la Atención, una monografía donde desarrolló con detalle su teoría de los sentimientos como elementos últimos de la conciencia. Pero su obra de madurez fue el Manual de Psicología, publicado en 2 volúmenes en 1909 y 1910. En sus páginas presentó la clasificación definitiva de los elementos de la conciencia: sensaciones, imágenes y sentimientos. Todo lo que experimentamos, sostenía Titchener, puede descomponerse en estos 3 tipos de componentes últimos. Sus libros son el reflejo de su personalidad: minuciosos, exhaustivos, perfeccionistas. Cada paso del experimento está descrito con un detalle casi obsesivo. Desde su laboratorio en Cornell, Titchener dirigió decenas de tesis doctorales y convirtió su departamento en el más productivo de la psicología americana de principios del siglo XX. Edward Titchener llegó a la Universidad de Cornell en 1892, con 25 años y un doctorado recién obtenido en Leipzig bajo la supervisión de Wilhelm Wundt. Británico de nacimiento, formado en Oxford y Leipzig, Titchener era un trasplante cultural, un europeo que llevaba la psicología experimental alemana al Nuevo Mundo. En Cornell permanecería hasta su muerte en 1927, convirtiendo su laboratorio en el más productivo de Estados Unidos y formando a más de 50 doctorandos, entre ellos Margaret Floyd Washburn, la primera mujer en obtener un doctorado en psicología. Titchener se presentó siempre como el fiel discípulo de Wundt. Tradujo al inglés los principios de psicología fisiológica y difundió el método experimental en el mundo anglosajón. Pero lo que Titchener enseñaba como wundtiano era, en realidad, una versión profundamente transformada del pensamiento de su maestro. Eliminó la percepción, la síntesis creadora y la causalidad psíquica.
Redujo la psicología al estudio de la estructura de la mente y la dotó de un método que Wundt nunca habría aceptado del todo: la introspección sistemática entrenada durante meses. En 1898 acuñó el término estructuralismo para designar su enfoque, en oposición al funcionalismo de William James. En 1904 fundó la Sociedad de Psicólogos Experimentales, un grupo exclusivamente masculino que se reunía en su laboratorio para discutir investigaciones en un ambiente riguroso y, según los testimonios, a menudo intimidante. ¿De dónde procedía este enfoque? La influencia más evidente es la de Wundt, pero un Wundt filtrado y simplificado. Titchener tomó de Leipzig el laboratorio, el método experimental y la introspección, pero los despojó de su marco teórico original. Otra influencia crucial, aunque menos visible, es el asociacionismo británico. Titchener se formó en Oxford leyendo a Locke, Hume y los Mill. De ellos heredó la idea de que la mente es una combinación de elementos simples que se asocian entre sí. Esa idea, combinada con el rigor experimental alemán, produjo el estructuralismo. Finalmente, Titchener tomó de la química su metáfora rectora. Del mismo modo que el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno, la conciencia debe poder descomponerse en sus elementos últimos. La psicología no era para él una ciencia del alma ni una ciencia de la conducta. Era, literalmente, una anatomía de la mente. Llegamos al núcleo teórico del proyecto de Titchener. En su Manual de Psicología de 1909 encontramos la definición que guió toda su obra. La primera tarea de la psicología es descubrir los elementos últimos de la conciencia, determinar su número y sus propiedades, y formular las leyes de su combinación. Esta frase, en apariencia técnica, encierra una ambición extraordinaria. Titchener no se conformaba con describir la mente, la quería descomponer en sus piezas más elementales, del mismo modo que un químico descompone un compuesto en sus átomos. ¿Qué significa exactamente esta definición? Significa, en primer lugar, que el objeto de la psicología es la estructura de la mente. No su función, eso será cosa del funcionalismo. No su evolución, eso será cosa de la psicología del desarrollo. No sus anomalías, eso será cosa de la psicopatología. Solo los elementos que la componen y las leyes que gobiernan su ensamblaje. Y en segundo lugar, significa que el método para acceder a esos elementos es la introspección. Pero no una introspección cualquiera. Los sujetos de Titchener debían ser entrenados durante meses, a veces durante años, para evitar lo que él llamó el error de estímulo, la tendencia natural a describir el objeto percibido en lugar de la experiencia pura. Si alguien mostraba una manzana a un sujeto no entrenado, este diría, veo una manzana. Eso era el error de estímulo. El sujeto entrenado debía decir, veo una forma circular, de color rojo con matices amarillentos, con una textura lisa y brillante. Solo así se accedía a los verdaderos elementos de la conciencia. ¿Y cuáles eran esos elementos? Titchener propuso 3. El primero, las sensaciones, los componentes básicos de la percepción. Identificó más de 44.000 cualidades sensoriales distintas, clasificadas por modalidad: visual, auditiva, táctil, olfativa, gustativa, y por dimensión: cualidad, intensidad, duración, claridad. El segundo, las imágenes, versiones atenuadas de las sensaciones que aparecen en ausencia del estímulo. Cuando recordamos un rostro o imaginamos una melodía, estamos experimentando imágenes. El tercero, los sentimientos, los componentes afectivos de la experiencia. Titchener propuso que los sentimientos se organizaban en 3 dimensiones: placer-desagrado, tensión-relajación y excitación-calma. Detrás de toda esta propuesta latía una metáfora rectora: la química. Titchener concebía la psicología como una anatomía de la mente. Del mismo modo que el agua se descompone en hidrógeno y oxígeno, la conciencia debe poder descomponerse en sensaciones, imágenes y sentimientos. La tarea del psicólogo es la del químico de la mente: aislar los elementos, catalogarlos y descubrir las leyes que rigen sus combinaciones. Al abrazar esta metáfora, Titchener se alejaba definitivamente de Wundt. Para Wundt, la mente era una actividad unificadora. La apercepción organizaba la experiencia, la síntesis creadora producía totalidades que eran más que la suma de sus partes. Para Titchener, la mente era una estructura, y las estructuras no crean, se diseccionan.
Titchener no se limitó a proclamar que la psicología debía estudiar la estructura de la mente. Como todo pensador riguroso, ofreció razones para sostener su propuesta. Esos argumentos no eran meramente técnicos. Reflejaban una concepción completa de lo que significa hacer ciencia. Examinemos los 3 argumentos principales que articulan su estructuralismo. El primer argumento es el más célebre y el más característico de Titchener. La introspección ordinaria, observó, comete sistemáticamente un error. Describe objetos, no experiencias. Si pregunto a alguien qué ve y me responde, veo una manzana, no está haciendo psicología. Está haciendo física, porque manzana es un concepto que pertenece al mundo de los objetos externos, no al de la experiencia inmediata. La verdadera introspección psicológica debe purificar su lenguaje. El sujeto entrenado no dice, veo una manzana. Dice, veo una forma aproximadamente esférica, de color rojo con matices verdosos, con reflejos brillantes en la superficie y una ligera sensación de frescor al tacto. Solo así se accede a los elementos de la conciencia. Titchener estaba convencido de que la psicología no avanzaría mientras confundiera el objeto percibido con la experiencia de percibirlo. La primera tarea era despejar ese error. El segundo argumento apela a un principio que Titchener tomó de las ciencias naturales. La anatomía precede a la fisiología. Antes de preguntar cómo funciona un órgano, hay que saber cómo está hecho. Antes de preguntar para qué sirve la mente, como hacía el funcionalismo de William James, o cómo se desarrolla, como haría la psicología evolutiva, hay que saber de qué elementos está compuesta. La estructura es lógicamente anterior a la función. El estructuralismo no era para Titchener una escuela más, era el fundamento necesario de toda psicología científica. Lo que él llamaba peyorativamente psicología funcional, era, a su juicio, una disciplina prematura que pretendía explicar el funcionamiento de algo que aún no se había descrito. El tercer argumento es el más profundo y revela la concepción de la ciencia que subyace a todo el proyecto de Titchener. La química, recordaba, había sido durante siglos una disciplina descriptiva. Los alquimistas mezclaban sustancias y observaban lo que ocurría, pero no comprendían lo que ocurría. La química se convirtió en ciencia cuando Lavoisier y sus sucesores dejaron de describir compuestos y empezaron a descomponerlos en elementos. El agua dejó de ser una sustancia misteriosa para convertirse en una combinación de hidrógeno y oxígeno. La tabla periódica de Mendeleev reveló un orden subyacente en la diversidad de las sustancias. La psicología, argumentaba Titchener, debía recorrer el mismo camino. Antes de estudiar las funciones complejas de la mente, la memoria, el razonamiento, la emoción, había que aislar los elementos simples que las componen. La ciencia avanza analizando, no sintetizando. La propuesta estructuralista de Titchener no fue un ejercicio académico sin consecuencias. Transformó la práctica de la psicología americana, provocó debates que dividieron a la comunidad científica y, finalmente, condujo a su propio ocaso. Examinemos las 4 implicaciones principales de su pensamiento. La primera implicación fue metodológica. La introspección sistemática exigía sujetos entrenados durante meses, a veces durante años, para evitar el error de estímulo. Esto limitaba drásticamente el número de investigaciones posibles. La psicología estructuralista se convirtió en una disciplina para especialistas, practicada en un puñado de laboratorios por investigadores formados en Cornell. Sus resultados eran difíciles de replicar y su método, casi imposible de enseñar fuera del círculo de iniciados. La segunda implicación fue teórica. Al definir la psicología como el estudio de la estructura de la conciencia adulta normal, Titchener excluyó del campo psicológico a los niños, que no podían practicar la introspección entrenada, a los animales, que no podían informar sobre su experiencia, a los enfermos mentales, cuya conciencia estaba alterada, y a los procesos inconscientes, que por definición no son accesibles a la introspección. La psicología quedaba así reducida a una estrechísima franja de la experiencia humana. La tercera implicación fue la controversia más célebre de la carrera de Titchener. Oswald Kulpe, un antiguo discípulo de Wundt que había fundado su propio laboratorio en Wurzburgo, afirmó que existían pensamientos sin imágenes. Sus sujetos, entrenados en la introspección, declaraban experimentar estados de conciencia, como la duda, la certeza o la comprensión súbita, que no contenían ninguna imagen sensorial. Titchener reaccionó con una negativa rotunda. Para él,
Todo pensamiento contenía imágenes. Lo que los sujetos de Culpe describían no era pensamiento puro, sino una introspección defectuosa. La controversia dividió a la comunidad psicológica durante años, y aunque nunca se resolvió del todo, la balanza se inclinó gradualmente del lado de Culpe. La existencia de pensamientos sin imágenes fue ganando aceptación, y el edificio estructuralista empezó a resquebrajarse. La cuarta implicación fue el declive. El estructuralismo como escuela murió con Titchener en 1927. No dejó discípulos que continuaran su programa. El funcionalismo de James, el conductismo de Watson y la psicología de la Gestalt ocuparon el centro de la escena. Pero el legado de Titchener no desapareció del todo. Su insistencia en el rigor metodológico, en la observación controlada y en un lenguaje preciso para describir la experiencia dejó una huella duradera en la psicología experimental. El error de estímulo, aunque hoy se formule de otro modo, sigue siendo un concepto relevante en la investigación sobre la conciencia. Titchener perdió todas las batallas, pero algunas de sus armas siguen en uso. El estructuralismo de Titchener dejó cuestiones abiertas que aún hoy generan debate entre los historiadores de la psicología. La primera y más insistente afecta a su método. ¿Era la introspección una herramienta objetiva o un adoctrinamiento? Los sujetos de Cornell obtenían resultados sorprendentemente consistentes entre sí, pero distintos de los que se obtenían en otros laboratorios. ¿Reflejaban esos resultados la estructura real de la conciencia, o simplemente el hecho de que todos habían sido entrenados por la misma persona para describir su experiencia de una determinada manera? La segunda cuestión es la controversia del pensamiento sin imágenes. ¿Existen estados conscientes que no contengan ningún componente sensorial? Culpe y sus discípulos dijeron que sí. Titchener dijo que no. Los datos de ambos bandos eran irreconciliables. La tercera cuestión es histórica. ¿Fue Titchener un fiel discípulo de Wundt o un traidor involuntario? Él siempre se presentó como el heredero legítimo del maestro, pero suprimió los conceptos centrales de su psicología. Finalmente, está la cuestión de la viabilidad del programa estructuralista. El hecho de que muriera con su fundador, sin dejar discípulos que lo continuaran, sugiere que quizá el estructuralismo no era un programa científico autónomo, sino una empresa ligada al carisma, la autoridad y la implacable personalidad de Titchener. La figura de Titchener ha suscitado interpretaciones muy contrapuestas entre los historiadores de la psicología. Edwin Borin, su discípulo más célebre y primer biógrafo, lo presentó como el gran sistematizador de la psicología experimental. En su monumental Historia de la Psicología Experimental de 1929, Borin defendió que Titchener había sido el fiel heredero de Wundt y que su estructuralismo representaba la culminación del programa científico iniciado en Leipzig. Robert Evans, en un influyente estudio de 1972, cuestionó esta imagen. Titchener no fue un mero transmisor del pensamiento de Wundt. Lo transformó hasta crear una psicología enteramente nueva. Al eliminar la apercepción y la síntesis creadora, al reducir la mente a una estructura de elementos, Titchener se alejó tanto de Wundt que su psicología, sostuvo Evans, era ya plenamente americana. Kurt Danziger fue más crítico aún. Para él, Titchener representa el momento en que la psicología se aísla socialmente. Su insistencia en una introspección purificada, accesible solo a sujetos entrenados durante meses, marginó a la psicología de los problemas humanos reales y la convirtió en un ejercicio de laboratorio sin relevancia social. 3 lecturas, 3 Titcheners: el fiel discípulo, el innovador inconsciente y el aislacionista. Llegamos al final de nuestra lección sobre Edward Titchener. 3 ideas merecen ser retenidas. La primera es su concepción de la psicología como una anatomía de la conciencia. Titchener no se conformaba con describir la mente. Quería diseccionarla, descomponer en sus elementos más simples. Esos elementos eran 3: sensaciones, imágenes y sentimientos. Todo lo que experimentamos, por complejo que parezca, no es más que una combinación de esos componentes últimos. La psicología era, para él, la química de la mente. La segunda idea es el error de estímulo, quizás su concepto más perdurable. La introspección ordinaria describe objetos, no experiencias. Decir, veo una manzana, es hacer física, no psicología. Para acceder a la conciencia pura, Titchener entrenó a sus sujetos durante meses.
Debían aprender a describir colores, formas y texturas sin nombrar el objeto que las provocaba. Esa exigencia de purificación del lenguaje, aunque hoy nos parezca extrema, dejó una huella duradera en la investigación sobre la conciencia. La tercera idea es su relación con Wundt. Titchener se presentó siempre como el fiel discípulo, pero transformó el legado de su maestro de un modo tan profundo que creó una psicología nueva. Eliminó la percepción, la síntesis creadora y la causalidad psíquica. Redujo la mente a una estructura de elementos combinables. El estructuralismo que enseñó en Cornell no era ya la psicología de Leipzig. Era una psicología plenamente americana. Por eso cerramos con esta frase. Titchener quiso ser el químico de la mente. Y aunque su laboratorio cerró con él, su exigencia de rigor y precisión sigue siendo una de las marcas de la psicología científica. Para quien desee profundizar en Titchener y el estructuralismo psicológico, hay varias obras de referencia inexcusable. Las fuentes primarias son los propios manuales de Titchener, los 4 volúmenes de Psicología Experimental y su Manual de Psicología, donde expuso la clasificación definitiva de los elementos de la conciencia. En cuanto a los estudios, la clásica Historia de la Psicología Experimental de Edwin Borin, su discípulo más célebre, sigue siendo una referencia ineludible. Robert Evans, en su influyente artículo de 1972, cuestionó la fidelidad de Titchener al legado de Wundt. Y Kurt Danziger ofreció la crítica más incisiva al aislamiento social del estructuralismo. En la próxima lección de psicología nos adentraremos en el pensamiento de Franz Brentano, el filósofo y psicólogo que reintrodujo el concepto de intencionalidad en la filosofía contemporánea y que, con su psicología del acto, abrió el camino hacia la fenomenología de Husserl. Les esperamos allí. Gracias por su atención y hasta pronto.